Capítulo 7. Acerca de los bosques en bicicleta y Doris. El primer domingo en la casa nueva no fueron a la iglesia. Wita se sentía mal a causa de uno de esos dolores de cabeza violentos insoportables. Había pasado todo el día en su habitación a oscuras. A Iris ni siquiera le habían permitido entrar a verla. Con una profunda irritación, Wita no había podido levantarse de la cama. Además, tenía mareo. Cuando se ponía de pie sentía que dentro de su cabeza tenía un carrusel que giraba. Iris le había pedido al padre que dieran una vuelta en bicicleta juntos para explorar los bosques que estaban alrededor de la casa, y había pedido también ir al campo de reclusión que él dirigía. No, Iris, es muy lejos de aquí, dijo el padre, pedaleando al lado de Iris. No podemos llegar en bicicleta. Además, no me gustaría alejarme mucho de casa. Mamá podría necesitar nuestra ayuda, aunque lamentablemente no podemos hacer mucho. Qué lástima, papá. Me hubiera gustado ver dónde trabajas. Con verlo desde afuera me basta. No es un lugar para niños, Iris. Allí hay personas muy peligrosas recluidas. Solo pueden entrar los soldados y por fuera no se ve nada. Solo están los muros con las torres de vigilancia y arriba están los soldados para detener a quienes intenten escapar. Y alambre de púas, todo alrededor. No debes olvidar jamás que estamos en guerra. Está bien, papá. Hubiera querido saber más. ¿Quiénes eran las personas peligrosas? ¿De qué estaban acusadas? ¿Qué se hacía durante todo el día en un campo de reclusión? Pero había aprendido que su padre no hablaba de buena gana con ella, ni del trabajo, ni de la guerra. De vez en cuando escuchaba que le contaba algo a su madre, pero siempre se cuidaban bien de no dejarse ver de ella. Papá, pero los prisioneros... Iris había comenzado con una pregunta, pero su padre le interrumpió inmediatamente. Ahora no quiero hablar de eso, Iris. ¿Está claro? Sí, lo está. En efecto, había reconocido aquella mueca que se dibujaba en el rostro de su padre cuando estaba fastidiado o molesto por una pregunta de más, por una afirmación que no compartía, por la actitud de una persona. En su cara de rasgos marcados, que a Iris le parecían hermosos, se asomaba un imperceptible movimiento hacia adelante de la mandíbula que duraba pocos segundos, acompañado de una mirada profunda que su padre dirigía con severidad sobre aquellos que lo habían impacientado, sin importar que fueran personas o cosas. Lo había vuelto a hacer con ella justo antes de haberla callado con severidad. Sin embargo, a Iris le había quedado una pregunta en la punta de la lengua. Durante los días anteriores había intentado hacérsela a su madre, pero ésta había respondido toscamente como si no supiese nada. Quizás el padre sí estaba enterado. Al final la hizo. Papá, ¿tienes noticias de Doris? ¿Quién? Preguntó el padre. A Iris esta pregunta le pareció absurda. ¿Cómo era posible que el hecho de cambiar de ciudad y de casa implicara también olvidar el mundo de antes? La hija de Elga, ¿no te acuerdas? Estaba enferma cuando nos fuimos. Bernard redujo la velocidad y buscó nuevamente la mirada de su hija. Le pidió que se detuviera. Iris, tu madre no te lo quería decir, sin embargo yo creo que es pertinente que tú lo sepas. Ya estás bastante grande para entender. Doris está muerta. Lo lamento mucho, pero incluso Elga tendrá que resignarse. No puede hacer nada más. Era verdad, no podía hacer nada más. Contra la muerte no podemos hacer nada, Iris. Le había dicho justamente Elga cuando Iris conoció a Hannah en el parque. Había sucedido unos años atrás, pero Iris jamás lo olvidaría. Era una niña silenciosa que no jugaba y siempre estaba sola. Se subía al columpio y podía quedarse ahí todo el tiempo del mundo. No la había visto muchas veces en el parque cerca de la casa al que iba con Elga durante la primavera y el verano. Un día, Iris decidió que quería ser su amiga, así que Elga la animó. Se le acercó, se presentó y le dijo que sabía su nombre porque había escuchado a su mamá llamarla varias veces. Iris comenzó a hablar. La otra no respondía. Iris le preguntó el por qué y la niña le dijo que no tenía ganas. Aún así, al día siguiente, antes de irse del parque, Hannah se le acercó. Le habló en voz baja, pero sin mostrar ninguna emoción. Le había confiado que había perdido a su padre en la guerra y que ella y su madre se habían mudado a la casa de la abuela. No quiero ser amiga.
Eso es, te lo quería decir. Y la dejó de nuevo sola. Contra la muerte no podemos hacer nada, Iris. Quizás Hannah, por ahora, no es capaz de aceptarlo. Habían sido las palabras de Helga cuando Iris le contó sobre la situación. Lo lamento mucho por Doris, papá, y por Helga. Iris no encontró otras palabras. Había sentido cómo, de improviso, se le clavaba un dolor. Y estaba en todos lados, adentro y afuera. La perseguía también en medio de los bosques, sobre los senderos que cruzaba con su padre. Así fuesen hermosos y se parecieran a los bosques de los cuentos que le leía Agüita cuando era pequeña, algunas veces los soñó. Se había topado con ogros, lobos, madrastras. Había tenido miedo, pero a la mañana siguiente se acordaba de que dentro del cuento al final el ogro moría, y también la bruja y la madrastra, y los niños volvían a ser felices. Y también ella, de niña, se había sentido feliz cuando el ogro se moría. Le pedía a su madre que le contara más. Se acordaba bien. Le gustaba sentir el momento en que aparecía el miedo, porque conocía el final de aquella bruja. Era fácil, pero ahora no. Doris estaba muerta y aquel día el bosque parecía infestado de ogros invencibles. Ya estará mejor, le alcanzó la voz de su padre, que pedaleaba a su lado. Doris era una niña diferente de las demás. No hablaba y jamás lo había hecho. Prácticamente era muda. Su mente era igual, no tenía nada. En el fondo, su vida habría sido inútil. Era una cosa inanimada. Habría sido un peso para todos, Iris. También para sus padres. Habrían tenido solo disgustos y vergüenza. Ella escuchaba, pero no podía hacer más que recordar el dolor en los ojos de Helga, que no era diferente al de Hannah. Para Helga, Doris era importante, así como lo era el padre para Hannah. Si era verdad que en contra de la muerte no se podía hacer nada, ¿por qué las personas sufrían tanto cuando la muerte llegaba? Si una cosa tiene que ocurrir, hay que prepararse para enfrentarla. Sin embargo, ¿quién sabe por qué nadie se acuerda de eso cuando un ser querido muere? Hacer el esfuerzo de